Queridísima Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pueblo santo de Dios, esposa del Hijo de Dios, muy queridos sacerdotes, concelebrantes, diáconos, queridas hermanas de Cristo Rey, que habéis venido hoy en tan gran número acompañando a vuestra imagen, a vuestra querida imagen en vuestra fiesta. Es una novedad que la imagen de Cristo Rey del Albaicín esté aquí, y es un gozo que podamos celebrar juntos esta fiesta grande para vuestra congregación, grande para la Iglesia, y hoy con este significado especial de la clausura del año de la fe. Querida hermana mayor, queridos presidente de la Federación de Cofradías, hermanos mayores y juntas de gobierno de algunas de las cofradías, autoridades, queridos hermanos y amigos todos. La fiesta de Cristo Rey es una fiesta relativamente reciente, en el sentido de que no está arraigada como fiesta litúrgica, diríamos, en la tradición litúrgica de la Iglesia primitiva, ni muchísimo menos. Y corresponde justamente a un momento donde es necesario, se hace por primera vez consciente en la Iglesia, en la emergencia de la nueva cultura industrial y de la modernidad, que es necesario volver a afirmar el núcleo de la fe. Porque la fiesta de Cristo Rey lo que recuerda es, en realidad, la primera profesión de fe cristiana. Jesús es el Señor. Eso para nosotros, acostumbrados a hablar del Señor y hablar de dirigirnos a Jesús como Señor, y así, parece una expresión completamente descargada de Roma, ¿no? Mellada, como gastada, que no tiene ningún carácter incisivo o provocador. Sin embargo, decir Jesús es Kyrios. Kyrios era el adjetivo reservado para el emperador en este mundo. Era proclamar algo extraordinariamente peligroso, que a muchos cristianos les costó el destierro o el trabajo en las minas o su sangre. De la misma manera que el signo cristiano más común en los primeros siglos era sencillamente la corona de laurel, solo que en lugar de poner lo que ponía como signo del imperio dentro de la corona de laurel, ponía la cruz victoriosa de Cristo. Los cristianos confesaban, y esas representaciones en el arte paleocristiano las encontráis en Roma, las encontráis en Dalmacia, las encontráis en las islas del Egeo, en Grecia, en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, en Siria, en Palestina, en el sur de Arabia, en Etiopía, en Egipto. En todas partes aparecía esa misma como el primer símbolo cristiano, que contiene sencillamente esa confesión de fe. Jesús es Kyrios. El lugar que le correspondía a la ciudad de los hombres, a lo que San Agustín llamaría la ciudad de los hombres, el imperio, y pensad que el imperio romano tenía, cuando nace el cristianismo, el prestigio inmenso de ser el poder que dominaba el mundo, ¿no? Pues el lugar que correspondía al imperio estaba reservado para el Hijo de Dios. Una de las primeras actas de los mártires orientales, el del obispo de la capital del imperio persa, que entonces se llamaba Seleucia Ctesifonte, hoy es una ciudad del sur de Irak, que se llama las dos ciudades, Al-Malaín, precisamente recordando que eran dos ciudades, una en el borde del Éufrates, justamente una a un lado y otra a otro, pero era la capital del imperio persa. Y lo que le pidió, cuenta el acta de aquel que fue el primero de los mártires del imperio persa, el obispo de Seleucia Ctesifonte, que luego sería patriarcado de toda Persia, y que hicieron una misión en el siglo IX, incluso bajo la dominación árabe,
que llegó hasta las costas de Japón, una misión prácticamente desconocida en Occidente, pero que en el Museo de las Estelas de Pekín hay una escritura en chino del credo de Nicea que había sido llevado hasta las costas de China, enfrente del Japón, por misioneros persas. Bueno, pues aquel primer mártir del año 300, muy poquitos, sencillamente le preguntaron: ¿confiesa al emperador como único rey de reyes, al emperador de Persia, al Shah de Persia? Él dijo: no, yo ya tengo un rey que es rey de mi vida, rey de la vida del pueblo que el Señor me ha erigido a gobernar, y no puedo confesar a otro rey como rey de reyes, porque el rey de reyes se llama Jesucristo. Y le costó la vida, y le costó la vida después a muchos cristianos de los que vivían en Seleucia Ctesifonte en aquel comienzo del siglo IV, justo cuando estaba empezando la paz en el Imperio Romano, ¿no? Quiero decir, uno entiende así porque decía San Pablo: no se puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo, porque decir Jesús es el Señor era una afirmación peligrosa, extraordinariamente provocativa en aquel contexto. Y sin embargo es el núcleo de la fe. El núcleo de la fe es justamente poder confesar que Cristo es el centro del cosmos y de la historia, el centro de la creación. Lo hemos oído proclamar en la carta a los Efesios: todo, y todo es todo ha sido creado por Él y para Él. Y dice la versión española: y todo se mantiene en Él. El texto griego es más fuerte, el texto griego dice: y todo tiene en Él su consistencia. Extraño Rey, extraño Señor, que no está fuera de sus criaturas, sino que está, por así decir, dentro de ellas, que las sostienen el ser. Y no solo eso, el Evangelio que hemos leído nos pone de manifiesto la gran paradoja de esa realeza. Jesús es Señor no porque domina, se lo dijo a sus discípulos: ¿queréis ser vosotros grandes? Como seguramente los discípulos querían. Cuando oían a Jesús hablar del reino, decían: yo quiero ser uno de los primeros en ese reino. Y ¿queréis ser grandes en ese reino? Haceos el más pequeño de todos. ¿Queréis ser el primero? Haceos el último. ¿Queréis que vuestra vida sea reconocida? Haceos el servidor de todos. La grandeza de nuestro Rey está en la cruz. Fue paradójico, le acusaron de querer hacerse rey, Dios mío, y aquella acusación proclamaba una verdad mucho más profunda de lo que ni Pilatos, ni el Sanedrín, ni aquellos que le dieron muerte podían imaginarse. Y es que efectivamente Él era el Señor, no solo de los judíos, sino de la creación entera. Pero un Señor peculiar, tan peculiar que en lugar de, y por eso luego se lo pedía a sus discípulos, que en lugar de querer dominar sobre la creación, lo que hacía era entregarse Él para que su creación viviera, entregarse Él, vaciarse Él de su dignidad divina, para que nosotros pudiéramos acceder a esa misma vida divina. Y así Dios se revela como el más grande, como el más poderoso, como el más, realmente como el infinitamente más que ninguna de nuestras, porque nuestras concepciones de la grandeza, que ninguna de nuestras ideas acerca de Dios. En nuestras ideas de la grandeza siempre tiene que ver con una cierta posición de eminencia, ¿no? De prevalencia, de excelencia, si queréis, ¿no? Dios muestra su excelencia justamente lavando los pies de sus discípulos, haciendo oficio de esclavo con nosotros. Y haciendo oficio de esclavo sencillamente para ensalzarnos a nosotros a su propia vida divina. Mis queridos hermanos, hemos celebrado el año de la fe. Yo he dicho muchas veces desde el principio de esta celebración que un año de la fe era muy poco tiempo. Y el año de la fe servía para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de recuperar el centro y las claves esenciales de nuestra fe cristiana, nada más.
pero que lo que necesitamos es realmente una década de la fe. Y os confieso que a mí me gustaría que el fruto de este año fuese precisamente, pues yo diría dos cosas de las cuales esta celebración de alguna manera es signo. Primero, que nosotros podamos crecer en comunión, que más y más nos sintamos una familia, un pueblo con carismas distintos, con servicios y ministerios distintos, con tareas distintas, estados de vida distintos, gozosos cada uno del estado que tiene y gozosos cada uno de los estados y de los carismas y de los dones que el Señor da a otros, porque en el cuerpo nadie tiene envidia de los demás órganos. La mano no tiene envidia del ojo, ni el ojo de la mano. La mano y el ojo y el pie y todos los órganos ayudan a la vida del cuerpo y se gozan del bienestar y de la salud del cuerpo, claro que sí. Bueno, un primer fruto del año de la fe para poder experimentar que Cristo vive en medio de nosotros, para poder experimentar la redención de Cristo como algo que no es una idea, que no es un principio, sino una experiencia vivida. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a crecer en comunión. Y yo le pido al Señor que el signo de la asamblea de esta tarde sea justamente como una semilla, como un brote, como un comienzo, realmente como el inicio de esa experiencia de vida en la que todos nos gozamos, de la existencia de todos los demás miembros de la Iglesia y del bien de todos los demás miembros de la Iglesia. La experiencia de la redención de Cristo, vivida así en la comunión de la Iglesia, hará surgir en nuestro corazón el deseo de la misión. La misión no es el proselitismo, no es tampoco, porque la fe cristiana no es una ideología, es el testimonio de una experiencia. No es convencer a otros de unas ideas, es dar testimonio de una experiencia que uno está viviendo. Es decir, el Señor ha sido muy bueno conmigo. El Señor me ha cambiado la vida, me ha cambiado la mirada, me ha cambiado el corazón. Sigo teniendo muchos defectos y a lo mejor me moriré con ellos, pero no me importa, he conocido el amor de Dios. Sé que Cristo ha venido por mí, ha venido por amor a mí, por amor a cada persona humana, a toda persona humana que tiene la dignidad de hijo de Dios y ha sido creado para vivir en esa dignidad, y por lo tanto toda es en cierto modo como una representación viva del sacramento de la Eucaristía, o ha nacido para serlo, me da igual, y por lo tanto merecedora de respeto, el mismo respeto que le tributamos al sacramento de la Eucaristía, el día del Corpus o cualquier día. Cada persona humana, eso nos permite, eso es, por eso decía Juan Pablo II aquella frase preciosa en el comienzo de la primera de sus encíclicas, ¿no?, en la Redemptor Hominis: el profundo estupor, la sorpresa ante la dignidad sagrada de cada persona humana se llama evangelio, se llama también cristianismo. La misión de la Iglesia, que sería bueno pedirle al Señor que juntos vayamos poniendo en marcha para comunicarles a todos la buena noticia del amor de Dios, no para diríamos perseguir a nadie, ni para atraer a nadie, ni para de una manera torticera, no, para dar testimonio público, visible, de que nosotros hemos encontrado la razón de ser de nuestra vida, los motivos que hacen razonable amar, porque si Cristo no ha resucitado, el amor, todo lo que hay de generosidad, de desbordarse, de gratuidad en la vida humana, todo tiene la sospecha, el cáncer dentro de sí de poder ser una gran mentira, de que todo lo devore la muerte, de que no sirva para nada. Porque Cristo ha resucitado, nosotros sabemos que un vaso de agua no queda sin recompensa. Nosotros sabemos que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, que somos mirados por un amor tan infinitamente grande que ni nuestros padres ni nuestros abuelos han sido capaces de tener contados, y probablemente cada uno con su nombre, pero el amor de Dios es infinitamente más grande, el poder de Dios es infinito, el poder de su amor es infinitamente más grande. Dar testimonio de eso, empezar a darlo juntos, llegar
a tantas personas que hoy no han oído hablar de ese amor, que se imaginan que el cristianismo es otra cosa, es una especie de mecanismo de poder, o eso, de ideología que lucha con otras ideologías. No, el cristianismo no lucha con ninguna. Yo os diría, las ideologías son formas normalmente de cristianismo deterioradas y empobrecidas, fragmentadas, hechas trocitos. Muchas veces, yo diría, desde la libertad de los liberales hasta la comunión de los comunistas, pasando por el concepto de sociedad de los diversos socialismos y todo eso, son fragmentos. Lo decía Chesterton, el mundo moderno está lleno de ideas cristianas que se han roto y se han vuelto locas. Esas piezas, esos fragmentos encuentran su plenitud en la experiencia de la redención de Cristo, de ese amor apasionado por el hombre. Esa es la misión, darlo juntos, darlo con más conciencia de que el mundo necesita, no tiene salida, la crisis no tiene salida. Es posible que a niveles financieros o económicos, pero la crisis de esperanza, la crisis de humanidad, la crisis demográfica terrible que vive Europa, que se muere sencillamente por incapacidad de reproducción. Daban estos días de atrás unas cifras espantosas de Alemania, a pesar del esfuerzo inmenso que ha hecho Alemania para proteger al matrimonio y a la familia, que no lo han hecho nuestros países, donde el matrimonio ahora mismo no está protegido por el ordenamiento jurídico, en absoluto. Por primera vez en la historia, desde el Paleolítico, donde como no había escritura no conocemos nada, desde el hombre de las cavernas, en todas las culturas, de todo tipo, de todo lugar, el matrimonio era un bien protegido, hasta en las más primitivas. En la primera, por primera vez, donde el matrimonio no se protege, donde nuestra pretensión sobre nuestro control de la vida humana o nuestra necedad, por mucho desarrollo tecnológico que tengamos, es tan grande que no somos capaces de proteger el único bien, el bien primario, por así decir, que permite que la sociedad sobreviva a sí misma, que las generaciones se pasen unas a otras el bien primero, que es el bien de la vida. Santo Dios, es como para echarse a temblar desde el punto de vista humano. Esa crisis no la resuelve el hecho de que descienda el número de parados, que quiera Dios que descienda y cuanto antes, pero no la resuelve eso. Es una crisis mucho más profunda, y a esa crisis solo hay una respuesta. La vida tiene un sentido. Vivir vale la pena. La aventura de vivir, la aventura de dar la vida, de entregar la vida a otros. Vivir para amar es la única manera humana de vivir. Esa lógica ilógica, irracional si queréis, esa racionalidad irracional del darse a sí mismo, es la manera más plenamente humana de vivir, y es la única manera que hace posible mirar al futuro con esperanza y hace posible vivir con alegría, una alegría profundamente razonable. Y esa esperanza y esa alegría nacen de la conciencia de que Cristo ha resucitado y ha iluminado mi historia personal, vuestra historia personal, nuestra historia colectiva, nuestra historia como humanidad entera con la luz de la mañana de Pascua. Termino. El Santo Padre hará pública mañana la exhortación posinodal sobre la nueva evangelización. No sé si tiene la forma, parece que no tiene la forma de las demás exhortaciones posinodales, y que en realidad equivaldría, pues, por así decir, a la primera encíclica del Papa Francisco. Estoy seguro de que habrá ciertos énfasis que el Papa pone, el afecto a cada persona humana, que no son, él tiene una manera personal, propia y preciosa de hacerlo expresivo y de comunicarlo también con sus palabras, pero no es una doctrina diferente de la que hemos conocido en Juan Pablo II y en Benedicto XVI, en absoluto. Dios mío, diga lo que diga, yo os aseguro que hay dos cosas de las que el Benedicto XVI nos dijo la última vez que estuvo en España que tienen toda su actualidad para nosotros. La evangelización, hay dos cosas que no se puede saltar y que en el fondo coinciden.
Es decir, la misión de la Iglesia, ¿qué tiene que mostrar al mundo? La belleza de la vida cristiana, lo bonito que es ser cristianos, el chollo que significa ser cristianos. Si es que con ser cristianos, con conocer al Dios verdadero, con conocer a Jesucristo, es como si nos hubiera tocado el gordo de Navidad, la once, el cuponazo, todo a la vez y mucho más, ¿no? Es lo más grande que nos podía pasar en la vida, porque llena toda la vida de sentido. Conocer a Jesucristo hace que vivir sea algo por lo que uno puede dar gracias en cualquier circunstancia, también incluso a las puertas de la muerte, incluso en medio de la persecución, incluso en la enfermedad. En cualquier momento uno puede decir: Señor, sé que a ti te tengo para siempre y sé que mi vida está guardada en ti para siempre. Belleza de la vida cristiana. Y el segundo camino, que no tiene atajo, el amor al hombre concreto, el amor a las personas, el amor a la persona que tenemos delante, que es la imagen viva de Dios en el momento que la tengo delante, lo es siempre, sea quien sea, tenga la historia que tenga, viva como viva, ocupe el puesto que ocupe en la división de estados sociales y de clases sociales que los hombres hacemos. Es una imagen viva de Dios. El amor a esa persona concreta que Dios me pone delante. No hay otra manera de evangelizar. Y si os fijáis, las dos coinciden, porque no hay nada tan bello como el amor. Ni un paisaje, ni una obra de arte, ni nada. No hay nada que haga tan bella la vida como el amor. Señor, hoy que terminamos este año de la fe, pero que en realidad empezamos un trabajo a largo plazo. Hemos corrido a lo mejor los 100 metros lisos, pero ahora nos toca el Tour de Francia. Pero el Tour de Francia vamos a caminarlo. Nos toca una peregrinación, que es la peregrinación de la fe. En ella vamos precedidos por nuestra Madre. Es la Virgen de la Estrella, pues ella nos guía en ese camino de comunión y de misión. Quedaros con esas palabras: comunión y misión. Comunión para experimentar la redención de Cristo, misión para comunicar la belleza del don que se nos ha hecho, del cual podemos dar testimonio. Que así sea, para todos vuestros grupos, para todas vuestras comunidades, para las comunidades religiosas, que sea una ocasión, este momento, justamente para que renazca en nosotros el gozo de la fe y el gozo de comunicársela a nuestros hermanos que no la tienen.